Tito capítulo 3, versículo 3. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos de abrigar la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Amén. Ayer sin Cristo, hoy en Cristo es el tema de esta tarde. Recordar, hermanos, el ayer en muchas ocasiones resulta muy agradable. Y por ejemplo, dependiendo el tipo de lugar donde vivimos, donde nos criamos, así también son de agradables los recuerdos que tenemos de nuestra niñez. Pero como le he dicho, cuando se trata de cosas bonitas y agradables, es, valga la redundancia, agradable tener esos recuerdos. Lamentablemente, no todas las cosas que nosotros recordamos nos resultan agradables. Porque hay cosas en la vida que nos ha pasado, dependiendo el tiempo que tengamos de vivir, los años que tengamos, tenemos recuerdos también que no son muy agradables. Cosas que nos han acontecido, que en algunos casos han sido situaciones trágicas, la pérdida de un ser querido, por ejemplo, y más aún cuando ese ser querido ha muerto en situaciones trágicas. Esos recuerdos no son tan agradables. En esos versículos que acabamos de leer, Pablo precisamente habla de la vida de ayer que él tuvo que vivir, los cuales eran recuerdos no muy agradables, pero el hecho de que no fueran agradables no quiere decir que, al igual que nosotros, también Pablo no se acordaba. Uno no puede decir: de hoy en adelante solo me voy a recordar de las cosas bonitas que me pasaron. No se puede. Quizás usted ya lo ha intentado y no se puede. Siempre de repente se asoman esos pensamientos, esos recuerdos de aquellas cosas trágicas que nos pasaron, de aquellas vergüenzas que tuvimos que pasar en algún momento, de aquellas situaciones que nos traen pesar a la vida. Pablo era una de esas personas que no trataba de ocultar cuál era la vida que él había tenido antes. Y por eso es que en ese versículo que leímos, el primero, que fue el 3, él habla acerca de la vida que él llevó. No es detallista él cuando habla, pero sí menciona algunas de las cosas de las cuales nosotros como creyentes hoy decimos: ¿cómo es posible que Pablo, el gran apóstol, ese hombre de Dios, al que se le atribuye que la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por él, al que religiosamente se le llama San Pablo, cómo es posible que este Pablo haya tenido un pasado negro? Todos hemos tenido un pasado negro. Aunque muchas veces hay personas que tratan de ocultarlo, tratan la manera de no decirlo, porque realmente hay cosas que sí, realmente avergüenzan. Pero Pablo no lo hacía por jactancia, no quería él decir qué tan malo era por ser jactancioso, no. Él lo contaba como un testimonio de lo que el Señor es capaz de hacer en la vida de aquel que le conoce. Y Pablo comienza hablando de su vida anterior sin Cristo. Y es que Pablo dice, antes dice, en otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes, dice. Y es que la necedad consiste en insistir en aquello que es malo tanto para nosotros como también para otras personas. Y el ser humano sin Cristo es necio porque insiste en hacer aquello que delante de los ojos de Dios es malo, es pecado. Y por eso Pablo dice que él también, dice, nosotros, dice, en otro tiempo, dice,
éramos necios y desobedientes, dice. Como le dije hace un momento, hermano, pensar en que Pablo era un necio y un desobediente, a estas alturas nosotros nos parece extraño, porque como le acabo de decir, Pablo para nosotros y para la iglesia y para el cristianismo de todos los tiempos ha sido y es un hombre ejemplar. Pero no siempre Pablo fue lo que se muestra en la Biblia, sino que él tuvo una vida anterior. Y era precisamente cuando no conocía a Cristo. ¿Y qué más era Pablo? Dice que era necio, era desobediente, estábamos descarriados, dice. Y ahí él habla en plural, porque habla en primer lugar de todos aquellos que al igual que él anunciaban el mensaje de salvación. Aquellos que también habían llegado a ser apóstoles, predicadores, pastores en aquella época. Pero está hablando en plural también, porque eso, amados hermanos, era también o tiene que ver mucho con nosotros, los que nosotros conocemos al Señor ahora. Éramos personas también desobedientes y descarriados. Éramos, dice, esclavos de todo género de pasiones y placeres. El ser humano sin Cristo es un esclavo. Es un esclavo porque dice esa persona, claro, la persona no lo acepta. Y por ejemplo, un borracho, él no acepta que es esclavo del alcoholismo. El drogadicto no acepta que es esclavo de la droga. Es una persona que dice, no, dicen, esto yo lo hago porque lo quiero hacer, pero si yo quiero dejar de hacerlo, lo dejo de hacer. Y es mentira. Porque el ser humano está tratando a cada instante de querer dejar el vicio, de querer dejar aquello que es malo, y lo deja de hacer por un tiempo. Pero al pasar los días, la persona vuelve a hacer lo mismo. Y llega un momento en que la persona dice, ya me di cuenta que es capaz, que no soy capaz, dice, de hacer eso. Y empieza la persona a insultarse a sí misma. Dicen, lo que pasa que yo soy un cobarde. Lo que pasa que yo soy una persona, dice, pero ya hoy ya le voy a entrar con ganas. Hoy ya le voy a echar ganas. Ya hoy sí voy a dejar de tomar, dice el borracho. Ya voy a dejar la droga, dice el drogadicto. Y pasa unos días, los días vuelve otra vez a lo mismo. Porque el ser humano no se gobierna a sí mismo, sino que lo gobierna Satanás. Aquel que no está en Cristo, su Dios es Satanás, y aunque la persona lo niegue. Por eso dice Pablo, éramos esclavos de toda desobediencia, dice, de los placeres. Y dice que éramos, dice, detestables, dice. Mire, hermano, esa palabra detestable es un término que se refiere a algo que es repugnante, a algo que es sucio. Pero esa es la imagen de todo ser humano sin Cristo. Éramos detestables, dice, y nos odiábamos, dice, unos a otros. En el mundo no hay amor, hermanos. Se lo voy a repetir. En el mundo no existe el amor. Y aunque se hable tanto del amor, aunque se hable tanto del afecto, no existe amor. Lamentablemente, aún hasta en las mejores familias, no existe el amor entre ellos. Y aunque se predique tanto, como he dicho, acerca del amor entre los familiares, aunque se hable tanto acerca de eso, pero es que si no se tiene a Cristo en el corazón, el que es el príncipe de la paz, la persona no ha conocido el verdadero amor. Nos odiábamos unos a otros, ahí andábamos hablando de fulano, mengano, aquel, dice, como dicen por ahí vulgarmente, nos mordíamos unos a otros, criticándonos unos a otros, nos odiábamos unos a otros, dice. Y ese era el ambiente que se vivía en el mundo. Ese es el ambiente que vive el mundo que no conoce a Cristo. Ese es el ambiente que se vive allá afuera, hermanos. Es un ambiente donde hay odio, donde hay rencor, donde las personas más fuertes quieren obtener lo mejor. Es la ley de la selva. El más valiente, ese obtiene lo mejor. Y muchas veces hasta los padres le dicen a sus hijos, ponte vivo, el mundo es de vivos. Pero eso que le están diciendo es, no te dejes. Esa es la filosofía del mundo. De que no importa cuántas personas queden atropelladas, pero que aquella persona logre lo que quiere. Pero el mensaje de Dios no es ese. ¿Cómo fue que sucedió el cambio? Como le acabo de decir, hay muchas personas que quieren cambiar. Y es que nadie puede cambiar por sí solo. Se lo voy a repetir, nadie, oiga bien, nadie puede cambiar por sí solo. Ninguna persona puede cambiar por sus propios méritos o por sus propios deseos. Es que no basta con tener el deseo. No basta con desear las cosas. No basta con decir, yo quiero ser diferente. De hoy en adelante voy a ser diferente. No puede el ser humano ser diferente. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. El ser humano sin Cristo no puede hacer nada por sí solo. Es como que usted le diga a una de esas sillas: hey silla, muévete, pásate para allá. Ahí se va a quedar y puede pasar todo el año hablándole y no se va a mover, porque es un objeto inanimado, no tiene vida. El ser humano sin Cristo también no puede progresar en la senda espiritual, porque está muerto espiritualmente. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pablo dice cómo fue que se operó el cambio en él, y es cómo se opera también el cambio en la vida de aquellos que llegan a conocer a Cristo. Y eso es lo que dice a partir del versículo 4. Pero cuando se manifestaron, dice, la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, ahí la cosa cambió. Nosotros, al igual que Pablo, hermanos, andábamos, los que ya conocemos a Cristo, andábamos errantes, con la mente vaga, vagando en otras cosas, abriendo la boca, viendo las cosas de este mundo, teniendo otros planes. Teníamos otros planes nosotros, queríamos ir a otro lado, queríamos hacer cosas diferentes. Pero llegó el momento cuando el Señor Jesucristo se atravesó en nuestro camino. Y cuando Él se atravesó en nuestro camino, el panorama de nuestra vida cambió. Por eso Pablo dice, pero cuando se manifestaron, dice, el amor, la bondad y el amor del Señor. ¿Qué es bondad? Bondad es sinónimo de bueno. Es sinónimo de bueno. O en otras palabras, es la excelencia moral. Es, en otras palabras, la hospitalidad de Dios. Llegó un momento cuando la bondad de Dios se manifestó a nosotros. Nosotros en el mundo acostumbramos a decir, cuando alguien es generoso, dicen, esa es una buena persona, decimos. Tal vez usted dice, no, dicen, es un buen hombre ese, es una buena mujer, es una buena persona. Dice la Biblia que en una ocasión llegó un hombre y le dijo a Jesús: maestro bueno, le dijo, por cierto era un joven, ¿qué debo de hacer para ser salvo? El Señor no le contestó la pregunta, sino que le dijo: ¿y por qué me llamas bueno? Le dijo. Bueno, le dijo, solo Dios. Pero claro, nosotros cuando vemos a una persona que muestra cierto grado de bondad, le decimos bueno. Pero Jesús dijo, bueno, dijo, en la excelencia, solo Dios. Porque dígame usted, amados hermanos, estando en la condición en que nosotros estábamos, cuando nadie daba ni medio centavo por nosotros, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Eso es ser bueno. Cuando nosotros éramos enemigos de Él, Él se acercó a nosotros. Pero dice que fue la bondad y también fue el amor de Dios. El amor, hay diversas formas en el griego para hablar acerca del amor, pero el amor al que Pablo se refiere es ágape, que es el amor incondicional, que es el amor sacrificado, que es el amor excelente, el cual solo Dios lo tiene. Entonces, esos dos elementos que son atributos de Dios se manifestaron en nosotros. Oiga, usted y yo, los que ahora conocemos a Cristo Jesús, los que le hemos recibido a Él, si esos dos elementos, si esos dos atributos de Dios no se hubieran manifestado en nuestra vida, estuviéramos en las mismas condiciones o peores. Pero un día, y quizás usted se acuerda ese día. ¿Cuántos se acuerdan el día que se entregaron al Señor Jesús? Yo bien me acuerdo ese día 7 de diciembre de 1987, hermanos. Eran como a las 8 de la noche cuando oí el mensaje de salvación. Y hoy después, en ese momento yo no lo entendía, pero hoy que estudio la palabra del Señor me doy cuenta que esa noche de ese 7 de diciembre de 1987, lo que se manifestó para mi vida fue la bondad y el amor del Señor, que no importando la condición en que me encontraba, el Señor tuvo misericordia de mí. Y eso es lo que ha sucedido con todos aquellos que ahora conocemos a Cristo. ¿Pero por qué lo hizo Dios? No sé si usted se ha preguntado, dice, ¿y a mí por qué me salvó Dios? Dicen, pero si yo era un borracho. Hay tantos testimonios, hermano, de personas que eran lo peor, que eran perdidos, mal hablados, maldicientes, eran personas profanas, sacrílegas, eran personas, hermanos, que blasfemaban, eran personas que tenían 1000 vicios. Y ahora, como cristianos, como hijos de Dios, dicen, ¿y qué fue lo que Dios vio en mí para que me salvara? ¿Qué fue lo que Dios vio? Lo que vio en nosotros fue una gran profunda necesidad, hermano. Porque Dios no salva por méritos.
No dice, voy a salvar a este porque es ojos de colores. Miren qué güero es. Voy a salvar a este porque es morenito. Voy a salvar a este porque es pelo rizado. Voy a salvar a este porque es pelo parado. Voy a salvar a este porque es una persona que tiene una altura considerable. Voy a salvar a este chaparrito porque me cae bien este chaparrito. No, no fue por méritos, no fue, amados hermanos, porque nosotros teníamos algún valor, algún mérito, el cual Dios vio para que nos pudiera salvar. La Biblia no dice eso, sino que Dios lo hizo, y eso está en el versículo que sigue. Él nos salvó, dice el 5, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, dice. O sea que el Señor tuvo misericordia. La palabra misericordia, hermanos, no es lástima. La lástima es la que nosotros sentimos cuando vemos a alguien en desgracia y decimos, pobrecito, decimos, es lo normal que decimos, ¿verdad? Es que me dio lástima y por eso hice esto o aquello por esta persona. La lástima es un sentimiento muy pasajero y muchas veces hasta egoísta. Y la lástima es algo que mientras estamos viendo aquello, nos condolemos, pero después se nos olvida con el tiempo. Y de ahí ha nacido el dicho aquel, vea, ojos que no ven, corazón que no sienten, dice. Porque mientras vemos la necesidad, nos condolemos, pero al pasar el tiempo se nos olvida aquello. Pero la misericordia no es así. ¿Y cómo fue que lo hizo el Señor? Dice Pablo que nos salvó mediante el lavamiento y la regeneración. El lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, dice. Como le acabo de decir, Dios no es porque vio alguna virtud en nosotros. Lo hizo. ¿Cómo Dios me salvó? ¿Cómo fue que Dios hizo una obra grande en mi vida? Y eso es lo que a las personas que no conocen al Señor se fijan en aquellos que han sido cristianos, que no han sido cristianos antes y de repente ya a convertirse. Y las personas que antes nos conocían dicen, ¿y esta persona qué fue lo que le pasó? Si esta persona era esto, era lo otro, si era aquí, era allá. ¿Y ahora qué fue lo que le sucedió? Y eso es algo que no se puede explicar humanamente. Pero ¿qué es lo que realmente ha sucedido en esa persona? En primer lugar, lo que sucedió es que el Señor le regeneró. ¿Y qué es la regeneración? La regeneración es un término teológico que se está hablando acerca del nuevo nacimiento. La conversión. Cuando nosotros venimos a Cristo, comenzamos a sentir deseos de hacer aquellas cosas que antes nunca se nos ocurrieron por agradar a Dios. Y un ejemplo muy sencillo, hermano, es por ejemplo el asistir a un lugar como esto donde predican la palabra del Señor. Si usted le va a preguntar a cualquier perdido, a cualquier persona que anda en los vicios, que andan en los nightclubs, en los placeres, y le pregunta a usted, ¿a ti nunca se te ha ocurrido ir a una iglesia? Le va a decir, no, esos pensamientos no se me cruzan a mí. Así le van a decir. ¿Por qué? Porque esas personas están esperando que llegue el viernes por la noche, hermanos, que les den el chequecito, que les den el pago para írselo a gastar todo el fin de semana. Y van apareciendo hasta el lunes por la madrugada para dormir unas cuantas horas para seguir trabajando toda la semana. Son esclavos de los vicios, son esclavos de los placeres. Pero a esas personas no se les ocurre eso. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, el Señor nos regenera y nos cambia el corazón? Sentimos deseos de orar, sentimos deseos de leer la palabra, sentimos deseos de asistir a la iglesia. Y por eso la gente es que dice, este ya se volvió loco, dicen. Porque la gente no lo entiende. Esta persona ya se volvió loca. Resulta que ahora dice que a la iglesia va, cuando antes todos los días por la noche, los fines de semana, se los pasaba en los centros de perdición. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que ha sentido o qué es lo que ha hecho que esa persona sienta ese deseo de buscar de Dios, sienta ese deseo de agradar a Dios? Es que el Señor ya lo regeneró. Esa persona nació de nuevo en Cristo Jesús. Pero también dice la Biblia que el Señor lo hace por medio de su renovación. Hay dos palabras que se usan en construcción: remodelación o renovación. Pero eso de remodelar, hermanos, es cuando al edificio se le va a cambiar prácticamente todo y no se va a dejar exactamente igual como originalmente se construyó. Y por ejemplo este edificio ya fue remodelado, porque aquí había un encielado y le volaron el encielado y ahora ya vemos el techo, ¿verdad? Está remodelado. Pero otra cosa es cuando se renueva algo. Cuando se renueva es que a eso se deja originalmente como era antes. Y dicen, vamos a renovar este edificio. Dicen, bueno,
hay que cambiarle el roofing, la teja, hay que tirarla, pero le ponen la misma teja. O sea, de la misma teja, pues nueva por supuesto, pero dicen, vamos a pintarlo. Lo pintan, pero le dan la misma pintura que tenía, lo único que es pintura nueva. Dicen, vamos a cambiarle el piso. Le vuelan todo el piso y le ponen el mismo piso, el mismo color, pero nuevo. El ser humano, Dios lo hizo, dice la Biblia, a su imagen y su semejanza, Adán. Pero el ser humano se degeneró, se pervirtió, perdió su naturaleza original y se perdió. Pero cuando Cristo Jesús vino al mundo, vino para renovar al ser humano, para darle al ser humano las características originales que tenía al principio. Eso es lo que hace el Señor. ¿Y cómo lo hace? Dice Pablo que lo hace por medio de su Santo Espíritu. Es el Espíritu Santo el que se encarga de renovar por completo la vida del ser humano que llega a conocerle a Él. ¿Cuántos son renovados por el Señor Jesucristo, hermanos? Como le acabo de decir, esta salvación no está sujeta a méritos. Dios la da, es un regalo, es un don. La palabra don significa un regalo inmerecido, algo que no se merece. Esa es la obra que Cristo hace en el creyente y tiene un propósito esa obra. ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene al poder salvar, al poder renovar, al poder regenerar al ser humano? Eso está ahí en el versículo 7. Dice que el objetivo que el Señor persigue al renovar, al regenerar al ser humano, es que lo hizo, dice, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos que abriguen la esperanza de recibir la vida eterna. Mire, hasta esperanza nos da el Señor cuando lo conocemos a Él. Antes vivíamos desesperanzados, pero cuando venimos a Cristo, Él nos da una esperanza. Y la esperanza es de que un día lo vamos a ver cara a cara. Un día estaremos con el Señor para siempre. Un día nosotros será una realidad que seremos herederos de la salvación y la vida eterna, del cielo mismo que el Señor ha preparado para nosotros, amados hermanos. Un día lo recibiremos. Pero ¿cómo se recibe? Solamente a través de ese proceso. Hermanos, cuando uno oye personas que le hablan acerca de sus seres queridos que ya murieron, y uno le pregunta, oiga, ¿y su hijo, su hija, su esposa, su esposo, su primo, su abuelito, su papá, qué fue de ellos? Dicen, ya murieron, ya están con Dios, dicen. Pues eso sí es bonito. Ya están con Dios, dicen, ya se fueron. Pero uno se hace la pregunta, ¿verdad? ¿Pero realmente estarán con Dios? Si aquí dice la Biblia cuál es el camino que hay que transitar para llegar a Cristo, para llegar al cielo. Y aquí dice que debe haber un proceso y que la persona debe nacer de nuevo, debe haber conocido a Jesucristo en vida. Ya las demás cosas que se hacen, hermanos, después de que la persona se haya muerta, que se le enciende velas, que se le hace velorios, que se le hace rezos, que se le hace misas, que se le hace cultos, que se le hace oraciones, ya no funcionan. Porque el Señor Jesucristo lo que dice en su palabra que es cuando nosotros tenemos vida, porque tenemos el uso de razón para recibirlo o rechazarlo a Él. Ya además no se puede. El destino del ser humano queda sellado con la muerte. Por eso es que hay un dicho por allá que dice, en vida, hermano, dicen. Y ese dicho está bien dicho, hermanos, porque es en vida cuando la persona debe arreglar cuentas con Dios, cuando la persona debe ponerse a cuentas con Dios, y si es necesario pedir perdón a Dios por la falta, por el pecado, hay que hacerlo cuando se está en vida. ¿Cómo un muerto va a hacer este proceso del cual Pablo está hablando aquí? Que dice que el Señor lo hizo por medio de su renovación, de la regeneración, del nuevo nacimiento, por medio de su Santo Espíritu. Dice, Él nos redimió, Él nos salvó por medio de su sangre preciosa. Hay personas que dicen, no, dicen, estoy muy joven todavía. Tal vez cuando ya esté muriéndome, ahí en el lecho de muerte, ahí en la cama, ahí voy a decir que llamen al pastor para que venga a orar por mí. ¿Quién te asegura eso? Que vas a tener tiempo. Hay personas, hermanos, que han estado oyendo la palabra del Señor en una iglesia, en una congregación, y han salido de ahí, han oído el mensaje, han rechazado el mensaje del evangelio y han dicho otra vez, y si cuando van en camino, en carretera de regreso, tienen un accidente y mueren. Qué lamentable es eso, hermanos.
estar en la puerta misma del cielo sin haber entrado. ¿No le parece? Estar en la puerta del cielo, porque aunque usted no lo crea y aunque estos lugares no sean tan agradables para estar con la gran calor que tenemos, ¿verdad? Pero como usted quiera llamarlo, si es agradable o no es muy agradable, pero déjeme decirle que este lugar donde se está predicando la palabra del Señor es una puerta de entrada al reino de los cielos. Lo que tiene que hacer la persona es recibir a Cristo sin dudar, porque nadie le asegura el mañana. Pero hay personas que están postergándolo. Dicen, voy a hacer esto primero, es que voy a hacer lo otro. Dicen los jóvenes, es que tengo que ir a una fiesta hoy, y si voy a la fiesta hoy, entonces después mejor, después me entrego. ¿Cuántos no han muerto en esas fiestas? Y se van sin Cristo. El ser humano así es, posterga y posterga las cosas. Pero dice Pablo que el Señor hizo todo eso para que fuéramos, dice, alguien que tuviéramos abrigada la esperanza de la vida eterna. Oiga, hermanos, que el Señor Jesucristo haya pasado por todo eso. El Señor Jesús pasó por el sufrimiento, por la cruz. Pasó, amados hermanos, por el llanto, para que ahora el ser humano le rechace. Además dice en el versículo 8, este mensaje, dice, es digno de confianza, dice. Nosotros, ¿cómo le creemos a los políticos, verdad, hermanos? ¿Cómo les creemos a los vendedores? No sé si a usted le caen llamadas telefónicas del marketing, donde las personas le ofrecen tantas cosas, hermanos. Le ofrecen el cielo y la tierra, le ofrecen la luna y hasta el sol. Y hay personas que caen redonditas ante los estafadores, porque se le cree, pero a Dios no se le cree. Y dice Pablo, este mensaje, dice, es para creerlo a ojos cerrados, si ustedes quieren, dice. Dice Pablo que este mensaje es digno de todo crédito. Y le dice a Tito, le dice, quiero que este mensaje lo recalques. Quiero que este mensaje lo prediques. Quiero que este mensaje lo sigas diciendo. Quiero que no te canses de decirle a la gente que creerle a Cristo, que recibir a Cristo no es algo de lo cual se van a arrepentir. No es algo que los va a defraudar. No es algo que después los va a dejar, como decimos por allá, con los colochos hechos. No, sino que es digno de confianza. A Dios hay que creerle, hermanos. Por eso estamos aquí, porque creemos que el Señor tiene grandes cosas para esta congregación, porque creemos que es cierto que vamos pasando quizás por el valle del sufrimiento, por las incomodidades, pero seguro estamos que el Señor tiene algo especial para nosotros. Y cuando estemos, amados hermanos, disfrutando de las bendiciones de Dios que Él tiene preparada para nosotros más adelante, entonces nos recordaremos por el camino que transitamos y nos vamos a dar cuenta que el Señor nunca nos defraudó, que el Señor nunca nos engañó, que el Señor fue fiel para con nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ese es el único camino. Es la única vía para abrigar la esperanza de la gloria eterna. No hay otro camino. No es la religión. No es el nombre de la organización. No, es Cristo Jesús. Y es por medio de ese camino que el Señor ha trazado. Y por eso dice, porque hay un solo Dios, dice Pablo escribiéndole a Timoteo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice. Hoy la religión dice, vamos a Jesús, dice, por María, dicen. Otros dicen, vamos a Jesús por Pablo. Vamos a Dios, dicen, por Pedro. Dice que Pedro tiene llaves del cielo, dicen. En la Biblia nunca he encontrado eso yo. Quien tiene las llaves del cielo y tiene las llaves aún de la muerte, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él las ganó allá en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre por nosotros. ¡Gloria a Dios! Es Jesucristo, hermanos. Pero como el ser humano, por no ir a Cristo, da un montón de vueltas y se va por medio de los atajos. ¿Para qué andar con vueltas, hermanos? Vamos directamente a Cristo. Vengan a mí, dijo el Señor. Él no dijo vayan a María, vayan a Pedro, vayan a Pablo. No, vengan a mí, dijo, los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar, dijo el Señor. Oiga, hermanos, más claro no canta un gallo, hombre. Pero la gente trata la manera de andarse por las ramas. No, vayamos al tronco mejor, hermanos, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, hermanos. Mi amigo, mi amiga que estás aquí, ven a Cristo Jesús y no te arrepentirás.
porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres y a las mujeres también, por el cual podamos ser salvos. Es Jesucristo, es Yeshua, que significa salvación del Señor. ¿Cuántos tienen a Jesucristo en el corazón? Bueno, si usted no le tiene, hoy puede recibirlo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y mientras estamos con los ojitos cerrados, orando por aquellos que todavía no tienen a Jesús, yo quiero hacer una invitación. O te salva Cristo o no te salvas, porque el único que salva es Jesucristo. Si hay alguien en medio nuestro que todavía no tiene a Jesús en su corazón, levante su mano ahí donde está. Déjeme orar por usted. Esta tarde es especial. No te vayas sin Cristo hoy. Hay alguien que quiere entregarle su corazón a Jesús, que el Señor le habló claramente hoy, que ya usted sabe, ya está completamente claro en su vida de que solamente en Cristo Jesús puede encontrar la felicidad para su alma. Hay alguien que todavía no le ha entregado su vida a Jesús entre nosotros. Hay alguien que todavía no goza de la salvación y de la comunión con Jesús. Levante su mano ahí donde está. Déjeme orar por usted.